La Europa napoleónica. En 1799 el general Bonaparte había adquirido un gran prestigio en el campo de batalla por sus propios medios. Aprovechó la situación y dio un golpe de estado para disolver el directorio e instaurar un consulado. Por conveniencia de la burguesía contó con su apoyo. Proclamado emperador en 1804. 4 años después invadió España dejándole el mando a su hermano José Bonaparte. Así se originó la Guerra de la Independencia, que duró aproximadamente 6 años. En 1811, el Imperio Napoleónico dominaba la mayor parte del continente europeo, pero de a poco fue perdiendo sus tierras, hasta su derrocamiento definitivo en 1815 por parte de Inglaterra en la Batalla de Waterloo. Napoleón gobernó asentando las bases del modelo del moderno Estado francés. Se difundieron ideas revolucionarias, se desmanteló el absolutismo y se propagó el liberalismo. De la Segunda República Francesa al Segundo Imperio. El rey Luis Felipe de Orleans permitió toda clase de negocios financieros corruptos. En 1847, a partir de una crisis económica, surgieron diversos movimientos opositores o partidos políticos. Un año después, el rey presentó su renuncia. Rápidamente se formó la Asamblea Nacional para conformar un gobierno provisional hasta que proclamen otro monarca. Para elegir una asamblea constituyente se convocó a una votación. El Partido Republicano Moderado obtuvo la victoria. En junio de 1848, el gobierno cerró los talleres nacionales, provocando una insurrección obrera. En diciembre hubo elecciones presidenciales, las cuales ganó Carlos Bonaparte. Este disolvió la asamblea y provocó un golpe de Estado, teniendo el apoyo del pueblo. En 1852 se proclamó Napoleón III y la República Francesa pasó a ser el Segundo Imperio. Europa de Restauración. Esta etapa se denomina así porque luego de la derrota de Napoleón, las monarquías intentaron volver a la época de la Revolución Francesa y olvidar lo que pasó entre 1789 y 1815. Los liberales con su ideología política se van a oponer a esta restauración. El Congreso de Viena. Se realizó una reunión que tuvo dos objetivos principales. Objetivo político e ideológico, que consistía en la restauración del absolutismo. Objetivo político territorial, donde se remodela el mapa europeo. Las revoluciones burguesas. Las decisiones tomadas por el Congreso de Viena fueron rechazadas a través de revoluciones y oleadas contra el absolutismo monárquico y los privilegios aristocráticos. Las revoluciones de 1820. Los movimientos revolucionarios fueron por parte del sur y el este de Europa. Consistieron en insurrecciones armadas de militares que contaban con el apoyo de la burguesía. En España, un conjunto de militares encabezados por Rafael del Riego obligaron al rey Fernando VII a gobernar de acuerdo a sus deseos. 3 años después, esta monarquía parlamentaria entró en crisis. Reinos italianos. Se produjeron diferentes alzamientos revolucionarios en 1821. Los protagonistas de estos alzamientos fueron estudiantes y aristócratas. Finalmente, fueron reprimidos por el ejército. A raíz de esto se crea el Congreso de Leibach. Estos alzamientos también ocurrieron, por ejemplo, en Portugal y Grecia. 1830, protagonizado por burgueses, pero esta vez se sumaron las clases populares. En Francia, el monarca que reinaba durante la Restauración Francesa fue Luis XVIII, el cual creó la Carta Constitucional en 1814, que reconocía derechos civiles fundamentales. Luego de su muerte en 1824, lo reemplazó su hermano Carlos X, que era principal partidario de la monarquía absoluta. Este intentó suprimir la Carta Constitucional provocando la reacción de los diputados liberales. El pueblo formó barricadas en la calle para resistir a la Guardia Real. Carlos X fue destituido y los diputados nombraron a otro rey, Luis Felipe de Orleans. Esta revuelta francesa se extendió a otros países europeos, aunque fracasó en todos ellos y fue reprimida. Las revoluciones de 1848. La insurrección de la pequeña burguesía, los obreros y los estudiantes provocó la abdicación del rey Luis Felipe y proclamación de la Segunda República Francesa. La situación iba cambiando para bien en Europa Occidental. Algunos países habían comenzado a industrializarse, las ciudades se desarrollaban, algunos estados ya disponían de ferrocarriles. Mientras que en Europa Occidental aún existían campesinos sometidos al poder de la aristocracia. Además, habían surgido nuevas ideas políticas. El epicentro revolucionario fue en Francia. Su principal logro fue que Prusia, el reino más importante, formara un gran parlamento en Frankfurt.
Alemania. El rey prusiano impidió la unificación constitucional de este país. A su vez, el ejército francés bombardeó Roma y venció al gobierno republicano. La unificación de Italia comenzó en 1815 y terminó en 1871. Su primer rey fue Víctor Manuel II de Piamonte. Se encontraba dividida en reinos, pero su liderazgo estaba centrado en el reino de Piamonte y Cerdeña. Sus pueblos se mantenían unidos debido a su sentimiento nacionalista de origen romano. Gracias a esto, nace el nacionalismo italiano. Alguna de sus principales problemáticas fue que Roma no cedía la anexión con el resto de Italia y Austria se oponía a la unificación italiana. Su proyecto político que más revolución creó fue el partido político La Joven Italia, creado por Giuseppe Mazzini. Prusia se alió con Italia para combatir y vencer en los territorios del norte, Austria. A partir de 1870, Roma es capital de Italia y se anexa con los estados pontificios. Y por último, se firma el Tratado de Letrán que dictaba que la Ciudad del Vaticano era un estado independiente. La unificación de Alemania comenzó a mediados del siglo XIX y terminó en 1871. Desde 1815 estuvo dividido en 39 estados, entre ellos los más importantes, Prusia y el Imperio Austriaco. En 1834 se creó Zollverein, que era una unión aduanera que eliminaba los aranceles entre estos estados, exceptuando Austria. Se presentaron dos proyectos políticos en consecuencia de esto. El primero, propuesto por Austria, era crear la Gran Alemania y el segundo era crear la Pequeña Alemania. Se dividió en tres fases. La primera, guerra creada por Prusia en 1864 con apoyo del Imperio Austriaco contra Dinamarca, con el objetivo de tomar sus territorios obtenidos gracias al Congreso de Viena. La segunda fase, Prusia, comenzó la batalla de Sadowa con Austria en 1866, ya que querían obtener algunas tierras que estaban bajo el mando de este imperio. Vence Prusia con fin de confederación germánica y exclusión de Austria. La tercera y última fase pasaron a llamarse Confederación Germánica del Norte, con Guillermo I como soberano y su poder legislativo manejado dentro de un parlamento. La segunda revolución industrial y sociedad post-industrial se desarrolla entre 1870 y 1914. Esta tiene nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo, nuevas industrias, la química y eléctrica, la revolución en los medios de transporte, el automóvil, y el surgimiento de nuevas potencias industriales, transporte y comunicaciones. Aplicación de la máquina a vapor, como el barco a vapor y el ferrocarril, durante la segunda mitad del siglo XIX, reciben el impulso fundamental nuevas fuentes de energía. El carbón había constituido la principal fuente de energía durante la primera revolución industrial. En la segunda se utilizó otras nuevas, el petróleo y la electricidad. El petróleo se empezó a usar a mediados del siglo XIX. La electricidad fue la innovación como fuente de luz, calor y energía, la cual fue creada o inventada por Nikola Tesla y Thomas Edison. Transformaron la vida de las personas a largo plazo. La mayor parte de los hombres dejan de ser campesinos y empiezan a trabajar con máquinas. También se alimentan mejor y la aviación. El automóvil se creó gracias al motor de explosión y el neumático. En Alemania, Karl Benz crea el primer automóvil. En 1903, los hermanos Briggs presentan ferrocarriles, barcos y el ganado fue lo que más aumentó. En 1886 renuncia a la presidencia y queda como presidente Juan Selman, que fue presidente de 1886 de Rosas y la transición de Castaños, Constitución. Primera presidencia 1880 a 1886 realizó la campaña del desierto, nuevo espacio político con Roca como líder y surge también intenta modificar el sistema de elecciones. Esto permitió la elección del primer diputado socialista, Alfredo Palacios. En 1904, Manuel Quintana ganó las elecciones presidenciales y la segunda presidencia 1898 a 1904. Luego de los problemas económicos que había presentado en la presidencia de Selman, Roca intentó unificar la deuda externa. Ahí se estableció la ley fundamental que organizó el gobierno del Estado argentino,
Todos estaban de acuerdo en una forma de gobierno representativa, republicana y federal. La transición menos en esta batalla, Urquizas vence a Rosas, terminando con la etapa política y militar de uno de los caudillos más importantes y poniéndole fin a esta etapa. Urquizas asumió la conducción nacional y se instaló en la Quinta de Palermo y reconoció como gobernador a Vicente López y Planes. Presidencia de Bartolomé Mitre. Instauró la Corte Suprema de Justicia y reglamentó el funcionamiento del Poder Judicial Nacional. Encargó la redacción de un Código Civil. Nacionalizó el Código de Comercio del Estado de Buenos Aires. Inició la construcción del Ferrocarril del Sur y el Central Argentino hacia Córdoba y Rosario. Sancionó la Ley de Aduana, que concedió franquicias al comercio europeo. Fundó colegios nacionales en Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza y Buenos Aires. Conflictos externos. Durante la presidencia de Mitre, el país enfrentó una sangrienta guerra con el Paraguay, país al que se enfrentó formando parte de una alianza con Brasil y Uruguay. Conflictos internos. Enfrentó levantamientos armados en el interior del país. Desde La Rioja, el general federal Ángel Vicente Chacho Peñalosa, quien contaba con apoyo en las zonas rurales del interior y con influencia en Catamarca, San Juan, San Luis y Córdoba, denunció la política centralista porteña. Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Obra de gobierno. Remodelación del antiguo fuerte como casa de gobierno. Primer censo nacional de la población. Promulgación de la ley de subvenciones garantizando fondos para crear nuevas escuelas y comprar materiales de estudio y libros. Fomentó la educación primaria, incrementando la población escolar de 30.000 a 110.000 alumnos. Fundación de las Escuelas Normales de Paraná y Tucumán. Creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Creación del primer observatorio astronómico de la Oficina Meteorológica de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. Creación del Boletín Oficial. Inicio de las construcciones del ferrocarril trasandino y ramales en el litoral. Construcción de los puertos de Zárate y San Pedro. Fundación del Colegio Militar Nacional y la Escuela Naval Militar. Creación del Parque 3 de Febrero y de los Jardines Zoológico y Botánico. Conexión telegráfica de todo el país, Chile y Europa. Presidencia de Nicolás Avellaneda. Obra de gobierno. Logró que se aprobara la Ley de Inmigración, más conocida como la Ley Avellaneda, que prometía tierras y trabajo a los campesinos europeos. Impulsó a la red de ferrocarriles, una pieza esencial para la integración del territorio argentino. Promulgó una política de austeridad. Comenzó la exportación de carne congelada. Propició la denominada Conquista del Desierto, completada entre mayo de 1878 y junio de 1879. Poco antes de finalizar su mandato, la ciudad de Buenos Aires se separó de la provincia de Buenos Aires, para convertirse en el distrito de la capital federal. La generación del 80 fue un grupo de la élite de la República Argentina que gobernó entre los años 1880 y 1916. En este periodo a la Argentina se la reconoce como una república conservadora, aunque no se puede determinar ciertamente si estos grupos fueron liberales o conservadores. Este es un periodo con una fuerte influencia de la cultura francesa e inglesa. La generación del 80 gobernó por más de 3 décadas bajo el nombre del Partido Autonomista Nacional, y hasta la sanción de Sanz Peña, un sufragio universal con voto secreto y obligatorio para todos los hombres de la nación. Características de la generación del 80. Se gestó en un entorno donde la política argentina se encontraba inmersa en un contexto de corrupción electoral y fraude. Se inicia en el año 1880, cuando gana las elecciones Julio Argentino Roca, militar que llevó adelante la campaña al desierto. Fruto de esta campaña conquistó una vasta porción de la Patagonia y le dividió entre los amigos gobernantes. ¿Cuál fue el poder de la generación del 80? En tierra nacen las grandes instancias. Hay una oligarquía terrateniente que va cobrando poder y presencia en la vida política del país. Colonización. Con la campaña al desierto, la nación ganó una amplia porción de tierras y de esclavos. Inmigración. Aseguró una mano de obra barata que favorecía la producción de productos sin demasiada elaboración para la exportación y la importación de manufacturas costosas. En cuanto a la política, el gobierno era ejercido por una pequeña élite,
quienes decidían el destino del país. Esta generación ejercía una especie de monopolio político que puso en énfasis en la educación, la obra pública y la llegada de inmigrantes. Más tarde comienzan a imponerse ciertas leyes, la ley de residencia en 1902 y la ley de defensa social en 1910. Ambas tenían como objetivo detener la llegada de inmigrantes con pensamientos socialistas y anarquistas. En cuanto a la economía, se basó en un modelo agroexportador, producción de las materias primas para todo el subcontinente europeo. Los estancieros. La mayoría de los bienes que Argentina exportaba provenían del campo, así que la figura de los estancieros se volvió muy poderosa. Influencia inglesa y francesa. Para la generación del 80, el progreso provenía de Francia e Inglaterra. La moda, la arquitectura y hasta la pintura de esta época tuvieron una fuerte influencia. Vida social. Basados en una fuerte economía agroexportadora y con el beneficio de la revolución industrial, en Europa la generación del 80 gozó una vida social muy amena. Así, las fiestas, viajes y salidas eran características de los gobernantes, además de reuniones de té y hasta carreras de caballos. Desarrollo cultural. Durante este periodo hubo un importante crecimiento cultural para Buenos Aires. En poco tiempo la ciudad se llenó de cines, teatros, bares, revistas y diarios. A Buenos Aires se la empezó a llamar la París de Sudamérica. La inmigración. Uno de los principales intereses de la generación del 80 era obtener mano de obra barata. Para ello utilizaron a los aborígenes recientemente capturados. A su vez, para esta generación era imprescindible la llegada de inmigrantes europeos que transmitieran y enseñaran la forma correcta de trabajar. Así llegaron inmigrantes del sur de Europa, Portugal, España, Francia y sur de Italia. Inmigrantes con ideas socialistas y anarquistas, lo cual provocó huelgas con reclamos de mejores condiciones de trabajo. Fruto de la presión de los trabajadores, se creó en 1907 el Departamento Nacional de Trabajo. De este modo se estableció las primeras leyes sociales de la época, aunque estas resultaron insuficientes, dando paso a la Ley Sanz-Peña. Ley Sanz-Peña. Tras las demandas de condiciones laborales justas, el gobierno no tuvo alternativa y en 1912 sancionó la Ley Sanz-Peña, de sufragio universal, voto secreto y obligatorio. Así, en 1916 se aplicó esta ley y el PAN por primera vez perdió las elecciones presidenciales, dejando lugar al radical Hipólito Yrigoyen, quien representaba la creciente nueva clase media argentina.